Argentina debería, junto con sus vecinos, Brasil, Chile, lograr y definir un plan de acuerdos que pongan a la región como una plataforma para la inserción en estas cadenas de valor. El Mercosur y Argentina en particular tienen una dinámica negociadora muy baja y además deberían pensar en modificar o complementar la dinámica negociadora de acuerdos, poniendo ahora más foco en la oferta. Los acuerdos tradicionales ponían el foco en la demanda y simplemente se avanzaban en reducción de aranceles. Hoy la reducción de aranceles es un tema menor en las negociaciones comerciales. Todos los otros temas vinculados con certificaciones, trabas no arancelarias son la clave de los acuerdos, lo de los acuerdos comerciales hoy. Si nosotros hacemos una revisión de los acuerdos que se firmaron en los últimos años, encontramos que ya el 70% de los acuerdos firmados incorporan temas de inversión y casi la mitad incorporan temas de propiedad intelectual y cooperación regional. Si nosotros miramos los acuerdos que se firmaban hace 20 o 30 años, estos temas eran menores, solo algún acuerdo esporádico incorporaba estos temas. Entonces tenemos que empezar a firmar acuerdos pero que incorporen estos temas, que pongan foco en esto, pensando en las complementariedades de la región para poder construir cadenas de valor global regionales. Y el último punto, el cuarto punto que quería resaltar es el tema de los costos de transacción. Cuando yo tengo una cadena de valor global, cuando yo tengo una cadena de valor global, existen numerosas transacciones hacia adentro. Una producción integrada solamente realiza una negociación de su producto al final de la producción cuando tiene el bien terminado. Cuando yo participo en una cadena de valor y la producción se encuentra fragmentada, yo hago estas negociaciones en cada etapa de la producción, con lo cual cualquier mínimo diferencia o incremento en el costo de transacción se potencia en el costo, en la incidencia de costo en el bien final, porque hubo numerosas transacciones, numerosas negociaciones hacia adentro del proceso productivo. Entonces los costos de transacción son muy relevantes. Entonces la economía tiene un diseño de política, tiene que tener en cuenta que generar un entorno estable y sin incertidumbre es clave para poder reducir estos costos de transacción. El indicador que elabora el Banco Mundial de facilidad para hacer negocios, el Doing Business, sería una especie de síntesis de este entorno, de este costo de hacer negocios, y en este frente Argentina se encuentra en una posición bastante rezagada, en el puesto 126. No solo se encuentra en una posición rezagada, sino que además respecto a la medición de 2009 retrocedió 14 posiciones, claramente una tarea pendiente. En la misma línea, en cuestiones, en ejemplos particulares, ya tenemos que tener en cuenta el tema impositivo, que genera un importante problema sobre la competitividad. Ya Gustavo Reyes les habló y más a la tarde Jorge Vasconcelos y Marcelo Capello van a retomar sobre el tema de no solo la incidencia o que genera la presión impositiva, sino el problema de los impuestos distorsivos y el efecto que tienen sobre la competitividad. Si lo pensamos en términos de estos encadenamientos, eso se potencia, o sea, no incide solamente en el bien final, sino que cada bien final lo tiene incorporado varias veces en sus diferentes intercambios hacia adentro. El otro tema vinculado con los costos de transacción es el tema de los costos de comerciar. Cuando esta fragmentación de la producción puede realizarse dentro de una misma economía, pero lo más normal es que ocurre, como vimos en los números de comercio internacional, cruzando fronteras. Entonces los costos de comerciar con el exterior también son una variable clave a tener en cuenta. La estructura arancelaria sería como el punto de partida. Argentina y el Mercosur en particular todavía tienen una estructura arancelaria con un arancel promedio elevado en relación a otros países, del 12% frente a un 6% en Chile o algo menos que el 2% en Perú. Esto por ahí pareciera no demasiado elevado, pero si yo cruzo las fronteras varias veces, esto se potencia. Pero además en Argentina el arancel refleja un componente menor dentro de los costos de hacer transacciones con el exterior, el cumplimiento de los requisitos para poder, de las regulaciones que afectan al comercio exterior, generan un costo muy superior. El Doing Business del Banco Mundial de hecho mide que la cantidad de días necesarios para poder cumplir con todos los requisitos para importar un producto se incrementó de menos del 20 a más de 30 días, eso en días. También
y con el impacto que tiene en costos. Entonces, costos comercial con el exterior es un tema también a considerar dentro de los costos de transacción. La infraestructura me genera también importantes problemas en los costos para poder participar en las cadenas de valor que necesitan trasladarse de manera hacia dentro de la cadena de la cadena de producción. Y después una cuestión clave que ya es el tema de la previsibilidad y estabilidad de la economía. Ya vimos que la canasta exportadora de Argentina de productos finales era muy poco estable. Productos que se exportaban un año se dejaban de exportar a otro. Esto por una inestabilidad o falta de previsibilidad de la economía. En temas de cadenas de valor esto se agrava porque ya no solo no puedo vender un producto, sino que no puedo ser un proveedor estable. Entonces no me puedo insertar en las cadenas de valor si yo no soy un proveedor confiable. Ahí un indicador de esta inestabilidad es la volatilidad del tipo de cambio de Argentina, que alcanza casi el 45% en relación al valor promedio del tipo de cambio. Muy superior, en los últimos 20 años, muy superior a Chile, pero también muy superior a Brasil, que solamente está en un 20%. Entonces, eso es clave. Pero a pesar de de estas cuestiones, Argentina ha demostrado que tiene potencial para insertarse en el mundo y en cadenas del valor global. El IDERAL ha estudiado numerosos sectores que han mostrado que tienen un enorme potencial de inserción, pero para poder efectivizar este potencial hay que seguir trabajando. Y si lográramos incrementar la inversión y potenciar estos sectores, se podrían lograr 3 millones de nuevos puestos de trabajo, poniendo en valor simplemente estas cadenas que se han estudiado. Pero para poder lograr esto hay que hacer tener una estrategia proactiva. Veamos antes de terminar, algunos ejemplos de los sectores que hemos estudiado, de cómo lograr esta potenciación de la inserción internacional. En algunos sectores deberíamos lograr escalar en la cadena de valor. Tenemos sectores que han logrado insertarse internacionalmente, pero por ahí en eslabones que son de bajo valor. Veamos un caso que Gerardo Svars del NEA les ha explicado en numerosas ocasiones, es el de la cadena foresto-industrial, que necesita inversiones en pasteras para poder procesar los subproductos del sector forestal que si no son desechos, desechos que tienen impacto ambiental y en costos de las empresas forestales. Entonces yo acá puedo escalar en el valor en la cadena, necesito inversiones que me completen los eslabones de la cadena para poder escalar y exportar productos de mayor valor agregado. En la misma línea de escalar en valores de la cadena, tenemos el caso de los lácteos, de los que va a hablar Juan Manuel Garzón en el siguiente panel, que también yo podría vender productos lácteos con un mayor nivel de procesamiento y mayor valor, pero yo necesito abrir mercados. Yo puedo hacer ese avance, pero necesito tener a quién vender mercados de alto nivel de ingreso que me compren estos productos. En línea con este sector tenemos la mayoría de los sectores agroindustriales de Argentina. También hay casos de sectores que se han especializado en nichos con un nivel de tecnología y capital humano muy intensivos, como puede ser el caso del software y los servicios informáticos. El deterioro en la calidad educativa de la Argentina es el desafío de este sector. Para poder mantenerse y explotar nichos de mayor especialización es necesario revertir este deterioro. El caso de la maquinaria agrícola y las agropartes también muestran una especialización en el nicho. Quizás en este caso el principal desafío es el tema de los acuerdos comerciales y tratar de lograr alguna escala regional que me permita aprovechar las economías de escala que tiene este sector de maquinaria agrícola, pero también el de las autopartes, el sector y las demás producciones de bienes de capital. En conclusión, el pacto de competitividad que nosotros queremos tener para lograr una Argentina mejor necesariamente implica una definición conjunta, una estrategia de desarrollo y de inserción internacional, que tenga en cuenta que la organización industrial hoy es una organización a escala global y prepara a las empresas para enfrentar el desafío,
que tenga en cuenta que las cadenas de valor global están conformadas por el sector privado, por empresas, pero que necesitan un entorno de negocios para poder funcionar. Que la reducción de los costos de transacción es un tema clave en esta continua interacción adentro de los eslabones de la cadena, y que los acuerdos regionales en los que tiene que avanzar Argentina van a sumar, ya no solo en términos para la demanda, sino para la oferta, reduciendo costos. Y así Argentina va a poder lograr mejorar su producción y generar los empleos de calidad que necesitamos para la población. Muchas gracias. ¿Está bien ahí? Señor presidente de la Fundación Mediterránea, ingeniero Martín Amengual, señora vicegobernadora, señor ministro, autoridades de la Fundación Mediterránea y el IERAL, señoras y señores, para mí es un placer y una distinción que me hayan invitado a formar parte de este evento tan importante. El programa evidencia esmero, eficiencia y una genuina preocupación por el país, tanto en la confección de la temática como en la selección de los disertantes. Celebro que la Fundación Mediterránea vuelva a tomar un mayor perfil en la discusión de los grandes problemas que afectan a la Argentina, en estos momentos en que una vez más se hace necesario el replanteo de la política macroeconómica del país. Yo escuchaba con mucho interés la presentación introductoria que hizo el presidente Amengual. Y fue una presentación muy cuidada, en el sentido, me hizo viajar en el tiempo y en el espacio. En el espacio porque habitualmente en Alemania, donde fui embajador, todos los eventos tienen una parte dedicada a la música clásica. Es muy común, desde sean seminarios de economía o presentaciones de un nuevo modelo de auto, siempre hay una parte de un pequeño concierto que ayuda a poner en sintonía a la audiencia del evento. Pero además me hizo viajar en el tiempo porque me hizo acordar de cuando volví a la Argentina en 1979. Yo llegué a estudiar a Boston cuando Cavallo se había ido. Pero por supuesto, Cavallo, con su personalidad y habiendo sido un destacado estudiante, había dejado toda una impronta, pero no nos cruzamos en Boston. Pero cuando vuelvo a la Argentina, entré como economista jefe en Fiel y estábamos discutiendo algo que tiene mucho que ver con el tema que voy a tratar hoy, porque en ese momento, fíjense ustedes, era plena política de Martínez de Oz. Cuando era la apertura de las importaciones, había un informe de Berbisky sobre protecciones efectivas que era muy discutido, y en Fiel los sectores empresarios querían una discusión en profundidad de todo eso. Hicimos un seminario donde por primera vez invitamos a la Fundación Mediterránea a venir a Buenos Aires. Fue la primera vez en el año 79, por lo menos eso era lo que me decía Cavallo, que estaban invitados a un seminario en Buenos Aires. Y Fiel trajo también en aquel momento otra personalidad que iba a tener mucho que ver con lo que pasó en Argentina años después, ya que la invitada especial era la profesora de la Universidad de Minnesota, Ann Kruger, que después sería la adjunta del director gerente del Fondo Monetario Internacional cuando me tocó negociar 2 acuerdos de stand-by, que son los 2 últimos acuerdos que firmó Argentina con el fondo. Pero digo todo esto porque me parece importante poner de relieve el esfuerzo que hace Fundación Mediterránea. Yo puedo entender el esfuerzo tremendo de mantener una fundación 37 años y de mantener semejante conexión con el empresariado.
Esto es muy, muy importante, no es una cosa menor. Esto es importante para el futuro del país, para que ciertas ideas puedan ser discutidas, porque en definitiva, todo lo que se lleva a la política económica, para bien o para mal, es el producto de discusiones intelectuales muy importantes, como queda, creo, palmariamente en relieve si uno analiza simplemente los 10 últimos años de la economía argentina e incluso este periodo, estos últimos meses, que están tan cargados de ideología y que son el resultado de posiciones muy extremas en el mundo académico. Perdón, necesito agua. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, me parece muy bueno el esfuerzo que ustedes hacen y lo quiero poner de relieve y quiero instarlos a que lo redoblen. Pero desde ya el punto de partida es